tradición ancestral. Esta noche os contaré la verdadera historia de aquellos que caminan en el frío eterno. La guarnición del Castillo Negro había visto mejores días. Ser Jeremy Blackwood, un hombre de la Guardia de la Noche que había cumplido ya 15 años de servicio, miraba desde lo alto del muro hacia la inmensidad del bosque encantado. Su barba negra estaba salpicada de escarcha y sus ojos grises, hundidos por las noches sin dormir, escudriñaban la oscuridad como si pudiera arrancarle sus secretos. A su lado, el joven explorador Edric Stone respiraba con dificultad, el vaho de su aliento formando pequeñas nubes en el aire gélido. El anciano maestre Crescent había encontrado algo en los archivos, pergaminos tan antiguas que el papel amenazaba con desintegrarse al tacto. Hablaban de los primeros hombres, de pactos rotos y de una promesa incumplida. Pero lo más inquietante eran los dibujos. Figuras esbeltas con ojos como zafiros ardientes, llevando espadas de hielo que brillaban con luz propia. Y en cada página, una advertencia repetida en la lengua antigua. El invierno recuerda, aunque los hombres olviden. Hacía 3 lunas que los exploradores no regresaban. Primero fueron Benjen Stark y sus hombres. Luego, la partida de rescate. Después, otra más. El Lord Comandante Georg Mormont había prohibido nuevas expediciones hasta entender qué sucedía más allá del muro. Pero las provisiones escaseaban y los salvajes huían hacia el sur con terror en los ojos, hablando de sombras que caminaban, de bebés que desaparecían en la noche, de aldeas enteras encontradas vacías, con hogares aún tibios y comida sin terminar en las mesas. Ser Jeremy recordaba la última conversación que tuvo con su hermano de armas, Waymar Royce, antes de que éste desapareciera. Estaban en el comedor, compartiendo un odre de vino agrio. Algo ha cambiado en el bosque, había dicho Waymar. Con voz queda, los árboles están te escuchando. Puedes sentirlo, como si 1000 ojos te observaran desde cada sombra. Son cuentos para asustar a los reclutas, había respondido Jeremy, aunque sin convicción. No, esto es diferente. Encontramos un campamento salvaje ayer. 8 hombres, mujeres y niños, todos muertos, pero sin heridas. Sus ojos, Jeremy, sus ojos estaban abiertos, azules como el hielo, y tenían esta expresión, como si hubieran visto algo tan terrible que sus almas se congelaron antes que sus cuerpos. Esa había sido la última vez que vio a Waymar con vida, o eso creía. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. El crepúsculo llegó temprano, como siempre en aquellas tierras del norte. Ser Jeremy estaba en su celda, afilando su espada, cuando escuchó el cuerno, un toque largo y profundo que hizo vibrar las piedras del muro. Exploradores regresando, dejó la piedra de afilar y corrió hacia el patio, donde ya se congregaban los hermanos negros. Lo que vieron los dejó mudos. 3 figuras emergían de la oscuridad del bosque, caminando con paso irregular hacia la puerta. A medida que se acercaban a las antorchas, los detalles se volvieron visibles y terribles. Eran Waymar Royce, que era de Will, o lo que quedaba de ellos. Su piel tenía el color de la leche agria, con venas azuladas que pulsaban débilmente bajo la superficie. Sus ojos habían perdido todo rastro de humanidad, reemplazados por un brillo gélido que parecía absorber la luz de las antorchas. Caminaban descalzos sobre la nieve, sin parecer sentir el frío, y sus ropas estaban desgarradas, mostrando heridas que deberían haber sido mortales pero que no sangraban. Por los 7, susurró Edric Stone. Están muertos pero caminan. El Lord Comandante Mormont salió de su torre, con su cuervo posado en el hombro. El ave graznó. Muertos, muertos, muertos. Cerrad las puertas, ordenó Mormont con voz firme. Y que alguien traiga fuego, mucho fuego. Pero era demasiado tarde. Los 3 cadáveres animados se lanzaron hacia adelante con una velocidad sobrenatural. Will saltó sobre el primer hermano que encontró, hundiéndole los dedos en la garganta con fuerza brutal. Kera derribó a 2 hombres de un solo golpe, sus manos como garras de hielo. Y Waymar miró
esos ojos azules y muertos hubo un destello de reconocimiento, de súplica, antes de que la cosa que lo habitaba tomara control total. Jeremy, dijo Wemar, pero su voz sonaba como el viento entre las grietas del hielo. Jeremy, hermano, ayúdame, ayúdanos. El frío es eterno, el amo nos llama. Pronto, todos caminaremos en su ejército. Jeremy desenvainó su espada con manos temblorosas. Tú no eres Wemar. Wemar está muerto. La criatura que había sido su amigo sonrió, mostrando dientes demasiado afilados. Muerto, sí, pero el amo nos despierta. El amo nos recuerda quiénes fuimos para usarnos mejor. Pronto entenderás, cuando el frío te tome, cuando tu corazón deje de latir y tus ojos vean con su luz. Los combates se desataron por todo el patio. Los hermanos descubrieron rápidamente que las espadas comunes apenas ralentizaban a estas criaturas. Un hombre podía cortar el brazo de un espectro, y éste seguiría luchando. Otro atravesó el pecho de Geralt con su lanza, pero la criatura simplemente arrancó el asta y lo usó para empalar a su atacante. Fue el maestre Aemon quien recordó las antiguas historias. Fuego, gritó desde su torre. Solo el fuego los detiene. Y el acero valirio, el vidriagón. Los hermanos comenzaron a usar antorchas como armas. Cuando las llamas tocaron a Will, la criatura soltó un chillido que heló la sangre de todos los presentes. No era un grito de dolor físico, sino algo más profundo, un lamento de algo que es arrancado de una existencia no natural. El fuego consumió el cuerpo rápidamente, dejando solo cenizas negras que el viento dispersó. Jeremy enfrentó a Wemar cerca de la armería. La criatura se movía con una gracia inquietante, esquivando sus estocadas como si pudiera predecir cada movimiento. Y quizás podía. Había peleado junto a Jeremy durante años. Conocía cada uno de sus trucos. Recuerdo, dijo la cosa con voz de Wemar. Recuerdo cuando me enseñaste esa finta. Recuerdo la taberna en Invernalia. Recuerdo a la chica pelirroja. Recuerdo todo. Jeremy, el amo me permite recordar para que mi servicio sea más eficaz. Pero el recuerdo viene con el frío. Siempre el frío. Entonces recuerda esto, gruñó Jeremy, agarrando una antorcha con su mano libre. Juré quemar tu cuerpo si algo te pasaba más allá del muro. Te lo prometí aquella noche borracho. Y los Blackwood cumplen sus promesas. Lanzó la antorcha directamente al rostro de la criatura. Wemar retrocedió, pero no lo suficientemente rápido. Las llamas prendieron en sus ropas y luego en su piel. El espectro soltó ese mismo chillido terrible mientras se consumía, pero sus ojos permanecieron fijos en Jeremy hasta el final, y en el último momento, antes de que el fuego los tomara completamente, esos ojos azules parpadearon y recuperaron un atisbo de humanidad. Los labios de Wemar se movieron, formando dos palabras que solo Jeremy pudo ver: gracias y huye. Para cuando el amanecer tiñó el cielo de gris pálido. Los tres espectros habían sido reducidos a cenizas, pero el precio fue alto. 8 hermanos negros yacían muertos y 4 más estaban heridos. El Lord Comandante ordenó quemar los cuerpos de inmediato, antes de que el sol se pusiera nuevamente. Esa noche, Mormont convocó un consejo en la torre del Lord Comandante. Asistieron todos los oficiales superiores, el maestre Aemon y Jeremy, quien había demostrado valor enfrentando a la criatura que fue su amigo. Caballeros de la Guardia de la Noche, comenzó Mormont, su rostro surcado por arrugas profundas. Lo que vimos anoche no fue natural. Todos conocemos las historias, las leyendas que se cuentan junto al fuego. Los otros, los caminantes blancos, demonios de hielo de los cuentos de la vieja Tata. Pero lo que atacó nuestro castillo anoche no fue un cuento, era real. Y si 3 de nuestros hermanos pudieron ser convertidos en esas cosas, entonces debemos asumir que hay más, muchos más. El maestre Aemon, ciego pero con una mente aún aguda, habló con voz temblorosa. En los archivos más antiguos de la ciudadela hay referencias a la larga noche. Hace 8000 años, el invierno llegó y no se fue durante una generación. En esa oscuridad,
Los otros descendieron del norte. No eran simplemente criaturas muertas, eran algo anterior, algo que existía en el mundo antes de que los hombres construyeran sus castillos y forjaran sus espadas. Traían el frío con ellos, y el frío traía la muerte, y la muerte se levantaba para servir. ¿Cómo los detuvieron?, preguntó Serayi Serzorn, maestro de armas del castillo. Los detalles se perdieron en el tiempo, respondió Aemon. Pero sabemos que se libró una gran batalla. Los primeros hombres y los hijos del bosque lucharon juntos. Hubo un héroe, el último héroe, que buscó a los hijos del bosque para pedirles ayuda, y de alguna manera los otros fueron derrotados o contenidos. El muro fue construido después, o quizás durante esa guerra. Las historias no son claras, pero sí sabemos una cosa: usaron vidriagón, obsidiana y acero valirio. El fuego de dragón. Esas eran las armas que podían matarlos verdaderamente. No tenemos dragones, dijo Jaremi. Los últimos murieron hace más de 100 años. No, concordó Mormont, pero tenemos vidriagón. Los salvajes lo llaman hielo de dragón. Hay depósitos en el puño de los primeros hombres y en otras ruinas antiguas. Y en cuanto al acero valirio, desenvainó su espada, garra, con su pomo en forma de cabeza de oso. Tenemos algunas, pocas, pero algunas. Entonces, ¿qué propones?, preguntó Zorn. Una expedición, respondió Mormont. Grande. Llevaremos a 200 hombres más allá del muro. Encontraremos qué está sucediendo allí. Buscaremos a los salvajes, a Mensrider si es necesario, y encontraremos vidriagón. Si los otros están despertando después de 8000 años, necesitamos saber por qué y necesitamos armarnos para enfrentarlos. El silencio llenó la habitación. Todos sabían lo que significaba esa orden. Era muy probable que muchos de ellos no regresaran. Yo iré, dijo Jaremi, rompiendo el silencio. Oimar era mi hermano. Le debo esto. Uno por uno, los demás asintieron. Los preparativos llevaron una semana. Reunieron provisiones, armas y todos los fragmentos de vidriagón que pudieron encontrar en los almacenes del castillo. El maestre Aemon trabajó día y noche, creando puntas de flecha con la obsidiana, afilando fragmentos para que pudieran atarse a lanzas. Era un material extraño, más afilado que el acero pero frágil, que se rompía fácilmente. Pero los textos antiguos insistían en su eficacia contra los otros. La mañana de la partida, el cielo estaba del color del hierro viejo. La nieve caía suavemente y un viento gélido soplaba desde el norte, trayendo consigo un olor a nada, a ausencia, como si el aire mismo hubiera sido vaciado de vida. 200 hombres se formaron en el patio del Castillo Negro, veteranos de muchas campañas y reclutas jóvenes que apenas habían visto su 15º año de vida. Todos vestían el negro de la Guardia de la Noche y todos llevaban la marca del cuervo en sus capas. Lord Comandante Mormont montó su caballo y miró a sus hombres. Hermanos, comenzó, su voz resonando en el aire frío. Nos adentramos en lo desconocido. Algunos de vosotros no regresaréis. Esto lo sabemos, pero somos la Guardia de la Noche. Somos el fuego que arde contra el frío. Somos la luz que trae el amanecer. Somos el escudo que guarda los reinos de los hombres. Y cumpliremos nuestro deber, cueste lo que cueste, por la Guardia. Por la Guardia. Rugieron los hombres al unísono. Las puertas del muro se abrieron con un gemido de protesta y la columna comenzó a moverse hacia el norte, hacia el bosque encantado, hacia la oscuridad que esperaba. Los primeros días de marcha fueron tensos pero sin incidentes. Seguían los senderos de los exploradores, marcando su camino con cortes en los árboles. El bosque encantado era antiguo, dando que algunos de los arcianos tenían troncos tan anchos que 10 hombres con los brazos extendidos no podrían rodearlos. Sus rostros tallados, obra de los hijos del bosque hace miles de años, los observaban con expresiones que iban desde la sabiduría hasta la ira. Jaremi cabalgaba junto a Edric Stone y un veterano explorador llamado Kuor in media mano, quien
había perdido los dedos de su mano derecha en una escaramuza con salvajes años atrás. Corin conocía el bosque encantado mejor que nadie en la guardia. «Hay algo mal con los árboles», dijo Corin en la tercera noche, mientras acampaban en un claro. «Los arcianos están despiertos, más de lo normal. Puedes sentirlo, como si nos estuvieran juzgando». «Los hijos del bosque están extintos», respondió Edric. «Eso dicen los maestres», replicó Corin, escupiendo en el fuego. «Pero este bosque es anterior a los maestres, anterior a los castillos y a los reyes. Aquí, las viejas reglas aún aplican, y esas reglas dicen que cuando los árboles prestan atención, algo importante está por suceder». Esa noche, mientras Jaremias y Aguardia escuchó algo, al principio pensó que era el viento entre las hojas, pero no. Era canto, un canto sin palabras, una melodía que parecía venir de la tierra misma, de las raíces de los arcianos, de las piedras cubiertas de musgo. Era hermoso y terrible a la vez, y llenó su corazón de una tristeza que no podía nombrar. «¿También lo escuchas?», preguntó una voz a su lado. Era uno de los reclutas, un chico del norte llamado Gren. «Sí», admitió Jaremi. «¿Qué es?». «Mi abuela era una mujer del bosque», dijo Gren. «Decía que los arcianos recuerdan, que todo lo que sucede ante ellos queda grabado en su madera, y cuando cantan así, están recordando, están advirtiendo». «¿Advirtiendo de qué?». Gren miró hacia la oscuridad del bosque con ojos muy abiertos. «De que lo antiguo está regresando, y lo antiguo no conoce piedad. Al quinto día encontraron la primera aldea salvaje, o lo que quedaba de ella. Era un asentamiento pequeño, quizás 20 chozas agrupadas alrededor de un pozo común, pero todos estaban muertos, hombres, mujeres, niños, ancianos. Sus cuerpos yacían donde habían caído, algunos en medio de la calle, otros en el umbral de sus hogares, como si hubieran intentado huir y no lo hubieran logrado. Pero lo más inquietante era la ausencia de heridas. No había sangre, no había señales de lucha. Simplemente parecía que todos se hubieran quedado dormidos al mismo tiempo y nunca despertaron, excepto por una cosa. Todos, sin excepción, tenían los ojos abiertos, y esos ojos eran del azul más intenso, del color del hielo antiguo iluminado por la luz de la luna. «No toques los cuerpos», ordenó Mormón. «Corin, trae aceite y leña. Los quemaremos todos». Ahora, mientras los hombres preparaban las piras funerarias, el maestre asignado a la expedición, un hombre joven llamado Chet, examinó algunos de los cuerpos desde una distancia prudente. «Lord Comandante», llamó, «debéis ver esto». Mormont y Jaremi se acercaron. Chet señalaba el cuello de uno de los cadáveres, una mujer de mediana edad. Allí, apenas visible bajo la piel pálida, había una marca, no una herida, sino más bien como una quemadura de hielo, formando un patrón de espiral que se retorcía sobre sí mismo. «La he visto antes», dijo Corin en voz baja, «en las ruinas, en las piedras antiguas que están más allá del bosque, donde incluso los salvajes temen ir. Es un símbolo de los otros, un símbolo de su pacto». «¿Qué pacto?», preguntó Mormont. «Nadie lo sabe con certeza. Las historias hablan de un acuerdo hecho en la era del amanecer, cuando los primeros hombres llegaron a Poniente. Hubo una guerra con los hijos del bosque, pero terminó con un pacto. Los hombres se quedarían con las tierras abiertas y los hijos conservarían los bosques. Pero había una tercera parte en ese acuerdo, algo más antigua que los hijos, algo que había existido desde antes de que el sol brillara. Los otros, y su precio por la paz era tributo, sacrificios, sangre y vida ofrecida al frío. Esos son supersticiones», dijo Mormont, pero su voz carecía de convicción. «Tal vez», respondió Corin, «pero aquí está el símbolo, en la piel de los muertos. Alguien o algo reclamó estas vidas como tributo. Quemaron la aldea aquella noche. Las llamas se elevaron alto contra el cielo oscuro, tiñéndolo de naranja y rojo, mientras
Mientras los hombres observaban el fuego, Jeremy notó algo. Las sombras entre los árboles se movían, pero no con el parpadeo errático del fuego. Era un movimiento deliberado, consciente, y había formas en esas sombras, formas altas y delgadas que los observaban con ojos que brillaban como estrellas azules. «Están aquí», susurró, su mano yendo instintivamente a la empuñadura de su espada. «Nos están observando». Otros también lo habían notado. La tensión se extendió por el campamento, como el fuego por la paja seca. Los hombres empuñaron armas, formando un círculo defensivo alrededor del fuego. Y entonces, desde la oscuridad, llegó una voz. No era humana. Era como el crujido del hielo sobre un lago en invierno, como el silbido del viento a través de una caverna helada. Hablaba en una lengua que ningún hombre vivo había escuchado en 8000 años, pero de alguna manera su significado se imprimía directamente en la mente. Habéis violado el pacto, habéis tomado lo que no os pertenece. Ahora pagaréis el precio. Vuestra sangre caliente se enfriará, vuestros corazones latientes se detendrán y os uniréis a nosotros en la larga oscuridad. Esto no es amenaza, esto no es advertencia, esto es promesa, esto es ley, esto es el invierno que no termina. De la oscuridad emergieron figuras. Eran altas, más que cualquier hombre, con extremidades largas y elegantes que se movían con gracia sobrenatural. Su piel era del color de la leche derramada sobre nieve, casi translúcida, mostrando venas azules como ríos de hielo bajo la superficie. Vestían armaduras que parecían estar hechas de hielo cristalizado, pero se movían como si fueran seda. Algunos llevaban espadas largas y curvas que brillaban con luz fría. Otros blandían lanzas con puntas que goteaban escarcha. Pero lo peor eran sus rostros, hermosos de una manera terrible, con rasgos afilados y perfectos como los de una estatua. Y sus ojos, sus ojos eran pozos de azul profundo, donde ninguna chispa de humanidad o misericordia podía encontrarse. Solo había frío, frío absoluto, frío eterno. Detrás de ellos venían los muertos, cientos de ellos, los cadáveres de la aldea que acababan de quemar, pero también otros, salvajes que habían muerto en el bosque, animales reanimados, osos con la carne podrida colgando de sus huesos, lobos con los ojos brillando en azul, y otros, vestidos con el negro de la guardia de la noche, los exploradores perdidos. Mengenstar caminaba entre ellos, su rostro noble ahora convertido en una máscara pálida de muerte. «Forma del escudo de muro», rugió Mormont. «Armas preparadas. Mantened el fuego entre vosotros y ellos». Los hermanos negros se organizaron rápidamente, años de entrenamiento tomando el control sobre el pánico. Formaron una línea compacta, escudos al frente, lanzas preparadas. Los arqueros tomaron posiciones detrás, con flechas de vidriagón ya encordadas. Uno de los caminantes blancos dio un paso adelante. Era el más alto, con una corona de lo que parecía ser hielo negro sobre su cabeza. Cuando habló, su voz era más clara que la de los demás, casi noble. «Sois valientes. Esto es bueno. Los valientes sirven mejor. Sus recuerdos son más fuertes. Sus cuerpos duran más en el frío. Rendíos ahora. Uníos a nosotros. El servicio en la muerte eterna es preferible a la lucha vana. No sentís dolor, no sentís hambre, solo el frío, y el frío se vuelve confortable. Vuestra guerra ha terminado, vuestra guardia ha terminado. Descansad en nuestro ejército». «Hicimos un juramento», gritó Mormont en respuesta. «Somos la guardia, y nuestra guardia no termina hasta la muerte». El caminante blanco, que parecía ser su rey, inclinó la cabeza ligeramente. «Entonces muerte tendrán, y después servicio. El resultado es el mismo. El invierno recuerda, el invierno perdona, el invierno es eterno». Alzó su mano y el ejército de muertos cargó. No corrían con el frenesí desorganizado de animales. Se movían en formación, con disciplina militar, flanqueando y coordinando como soldados veteranos, porque eso era lo que muchos de ellos habían sido en vida. La batalla que siguió fue como nada que los hombres de la guardia hubieran experimentado antes.
Los espectros no sentían dolor ni miedo. Podías cortarle el brazo a uno y seguiría luchando con el otro. Podías atravesar su corazón y continuaría avanzando. Solo el fuego los detenía verdaderamente, o la decapitación completa. Jeremy luchó al lado de Kubor y media mano, sus espadas moviéndose en un patrón mortal. Un espectro que alguna vez fue un salvaje se lanzó hacia él, con las manos extendidas como garras. Jeremy cortó bajo, separando sus piernas. La criatura cayó, pero siguió arrastrándose hacia él, sus dedos excavando surcos en la tierra congelada. Edric Stone apareció con una antorcha, prendiéndole fuegos. Gracias, gritó Jeremy. Guarda tu aliento para pelear, respondió Edric, ya girándose para enfrentar a otros dos espectros. Los arqueros lanzaban flecha tras flecha. Las que tenían puntas de vidriagón eran efectivas de manera sorprendente. Cuando una de esas flechas golpeaba a un espectro, la criatura se desintegraba instantáneamente, como si el vidriagón desatara alguna reacción que destruía la magia que la animaba. Pero el vidriagón era escaso, y pronto solo quedaron flechas comunes que apenas ralentizaban al enemigo. Fue entonces cuando los propios caminantes blancos entraron en la batalla. Se movían como bailarines, sus espadas de hielo cortando a través de acero como si fuera mantequilla. Un hermano negro levantó su escudo para bloquear y la espada del caminante lo atravesó, congelando el metal instantáneamente. El escudo se hizo añicos en fragmentos congelados y la espada continuó su arco, cortando al hombre en dos. Lord Comandante Mormont enfrentó a uno de los otros personalmente, blandiendo a garra. El acero valirio parecía ser efectivo contra ellos. Cuando la espada de Mormont chocó con la hoja de hielo del caminante, hubo un sonido como campanas de cristal rompiéndose. El caminante retrocedió, su expresión mostrando sorpresa, respeto. Acero de dragón, siseó la criatura. No debería existir ya. Los dragones murieron. El fuego se extinguió. Los dragones murieron, gruñó Mormont, atacando de nuevo. Pero su legado permanece. Y mientras su nombre pueda empuñar acero, el fuego nunca muere verdaderamente. Lucharon en un intercambio de golpes que era tanto arte como combate. Mormont era un guerrero experimentado, pero el caminante era algo más. Había peleado cuando los primeros hombres aún vivían en cuevas. Cada movimiento era económico, perfecto, letal. Pero Mormont tenía algo que el caminante no tenía. Rabia. Rabia por sus hombres caídos, por los hermanos perdidos, por las aldeas masacradas. Y esa rabia le dio fuerza. Con un grito de batalla, embistió bajo la guardia del caminante y hundió a garra profundamente en su pecho. El efecto fue instantáneo y dramático. El caminante blanco se quedó congelado, sus ojos azules abiertos con sorpresa. Luego, desde el punto de entrada de la espada, comenzaron a aparecer grietas, como en hielo bajo presión. Esas grietas se extendieron, cubriendo todo su cuerpo, y luego, con un sonido como 1000 ventanas rompiéndose a la vez, el caminante blanco se hizo añicos en millones de fragmentos de hielo. Y algo más sucedió. Todos los espectros que ese caminante en particular había reanimado, quizás 2 docenas de ellos, se desplomaron instantáneamente, como marionetas con los hilos cortados. Se convirtieron en cadáveres ordinarios de nuevo, liberados de la animación antinatural. Su magia está vinculada a ellos, gritó Jeremy. Matad a los caminantes y sus espectros caerán. Concentraos en nosotros. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Los caminantes blancos eran pocos pero devastadores, y solo el acero valirio o el vidriagón podían dañarlos verdaderamente. Mormont tenía una espada así. Se supo que había otras 2 espadas valirias entre la compañía, pero el vidriagón, frágil como era, se rompía al primer impacto. La batalla se convirtió en una masacre. Los hombres de la guardia luchaban valientemente, pero estaban siendo superados. Por cada espectro que caía, 2 hermanos negros morían, y cada hermano que moría se levantaba minutos después, con ojos azules, para luchar contra sus antiguos compañeros. Jeremy vio a Edric Stone
oso zombie, sus garras destrozando su armadura como si fuera papel. Vio a Gren, el joven recluta, ser rodeado por 4 espectros, luchando hasta que una espada atravesó su espalda. Vio a hombres valientes morir y luego levantarse de nuevo, la humanidad borrada de sus rostros. Retirada, gritó Mormont finalmente, su rostro una máscara de angustia. Retirada hacia el muro, mantened la formación y moveos. Los supervivientes comenzaron a retroceder, manteniendo una línea de antorchas entre ellos y el ejército de muertos. Era una retirada disciplinada, producto de años de entrenamiento, pero el precio era terrible. Hombres se sacrificaban para dar a sus hermanos segundos extra para escapar, solo para levantarse momentos después como enemigos. Jaremi se encontró cubriendo la retaguardia junto a Coor y Media Mano y otros 6 hombres. Los espectros presionaban constantemente, una marea interminable de muerte. Su brazo ardía de agotamiento, su armadura estaba abollada en una docena de lugares y había cortado tantos espectros que había perdido la cuenta. «Corre, muchacho», le gritó Corin. «Nosotros los contendremos. Alguien tiene que llegar al muro y advertirles». «No te dejaré», respondió Jaremi. «No tienes opción», dijo Corin, y lo empujó con fuerza, haciéndolo tropezar hacia atrás. Luego, él y los otros 6 formaron una línea humana, escudos entrelazados, enfrentando a la horda que se acercaba. «Vive, Jaremi Blackwood, vive y recuerda, cuenta nuestra historia y prepara los reinos para lo que viene. Esta noche, nosotros somos el escudo». Jaremi quiso quedarse, quiso morir junto a estos hombres valientes, pero la orden fue dada y él era un hombre de la guardia. Obedeció, corrió detrás de él, escuchó los gritos de batalla de Corin y sus hombres, escuchó el choque de acero contra hielo, escuchó los terribles sonidos de hombres muriendo, y luego solo silencio, un silencio tan completo y absoluto que era peor que cualquier grito. La retirada se convirtió en una carrera desesperada hacia el sur. De los 200 hombres que habían partido del Castillo Negro, quedaban apenas 60, y los muertos los perseguían, incansables, nunca durmiendo, nunca descansando. Durante 3 días corrieron, deteniéndose solo cuando era absolutamente necesario, manteniendo hogueras grandes durante la noche porque el fuego parecía mantener a los espectros a distancia. En la segunda noche de huida, Jaremi tomó guardia junto a uno de los fuegos. Estaba exhausto más allá de las palabras. Cada músculo de su cuerpo gritaba dolor, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros. Oemar, Edric, Corin, Gren, todos los hombres que había conocido, que había llamado hermanos, todos muertos, o peor que muertos. «No podemos ganar», dijo una voz suave. Era uno de los supervivientes, un hombre mayor llamado Serendreutard. «Incluso si llegamos al muro, incluso si nos preparamos, no podemos ganar contra un enemigo que convierte a nuestros muertos en sus soldados. Cada batalla que luchamos los hace más fuertes. Es imposible». «Los detuvieron antes», respondió Jaremi, más para convencerse a sí mismo que a Andreu. «Hace 8000 años. Los detuvieron. Puede hacerse de nuevo». «¿Cómo?» «Los registros se perdieron. El último héroe, los hijos del bosque, la batalla por el amanecer, son leyendas. No sabemos qué realmente sucedió. No sabemos cómo se ganó esa guerra». Jaremi miró las llamas, buscando respuestas en su danza errática. «Entonces lo descubriremos, o moriremos intentándolo, pero no nos rendiremos. No mientras haya aliento en nuestros cuerpos y acero en nuestras manos». Pero incluso mientras decía estas palabras valientes, una duda oscura crecía en su corazón. Los caminantes blancos no eran simplemente monstruos sin mente. Eran inteligentes, organizados, con un propósito claro. Y lo más aterrador era que parecían pacientes, como si tuvieran todo el tiempo del mundo, como si esta no fuera una invasión, sino simplemente el regreso de algo que siempre había estado aquí, esperando en las sombras del norte, esperando su momento,
El tercer día, el muro finalmente apareció en la distancia. Esa gran estructura de hielo antigua, elevándose 200 metros hacia el cielo, se extendía de horizonte a horizonte como una cicatriz blanca a través de la tierra. Para los hombres exhaustos y perseguidos, era la visión más hermosa del mundo. El muro, gritó alguien, hemos llegado. Pero su alivio fue efímero, porque cuando miraron hacia atrás, vieron algo que heló sus corazones más que el frío invernal. El ejército de muertos había emergido del bosque encantado. Miles de ellos, no cientos, sino miles. Los espectros de aldeas enteras, de tribus salvajes completas, de todas las patrullas de exploradores que se habían perdido en los últimos años. Y caminando entre ellos, altos y terribles con su belleza helada, los caminantes blancos, docenas de ellos, y al frente de este ejército terrible cabalgaba la figura que habían visto aquella primera noche, el rey de la noche, como algunos ya lo llamaban en susurros temerosos. Alto sobre su monarca muerto, un caballo esquelético con ojos azules brillantes, llevaba una corona de hielo negro y en su mano una lanza tan fría que el aire alrededor de ella se cristalizaba en copos de nieve. El rey de la noche levantó su lanza y señaló hacia el muro, y los muertos comenzaron a avanzar. «Corred», gritó Mormón, «a la puerta, ahora». Los supervivientes corrieron, gastando las últimas reservas de fuerza que les quedaban. La puerta del castillo negro estaba abriéndose. Los hermanos en el muro, habiendo visto su aproximación, llegaron tambaleándose, algunos cayendo apenas cruzaron el umbral, otros siendo cargados por sus camaradas. «Cerrad la puerta», ordenó Mormont apenas el último hombre estuvo dentro. «Selladla, que nadie entre ni salga». Las enormes puertas de hierro se cerraron con un estruendo que resonó como un trueno. Barras del grosor del torso de un hombre fueron colocadas, pero todos sabían que esto solo les daría tiempo. Los caminantes blancos estaban aquí. Esa noche, desde lo alto del muro, Jeremy miró hacia el norte. El ejército de muertos había acampado justo fuera del alcance de las flechas. Miles de ellos, inmóviles como estatuas, sus ojos azules brillando en la oscuridad como miles de estrellas caídas. No hacían fuego, no montaban tiendas, simplemente esperaban, con la paciencia infinita de los muertos. Y entre ellos vio rostros que reconocía. Waymar Royce, de pie en primera fila, su rostro noble ahora una máscara pálida. Adric Stone, con la herida que lo había matado aún visible en su pecho. Cor en media mano, su expresión feroz incluso en muerte. Eren, tan joven, sus ojos que una vez brillaron con vida, ahora apagados con luz fría. «Hermanos», susurró Jeremy, lágrimas congelándose en sus mejillas. «Hermanos, lo siento mucho. No llores por ellos», dijo una voz detrás de él. Era el maestre Aemon, guiado hacia la cima del muro por su mayordomo. El anciano ciego giró su rostro hacia el norte, como si pudiera ver lo que yacía allí con ojos más profundos que los de la vista. «Los hombres que fueron ya se han ido. Lo que camina con sus rostros no son tus hermanos. Son ecos, sombras, herramientas del enemigo. Honra su memoria luchando, no llorando». «¿Cómo luchamos contra esto?», preguntó Jeremy, la desesperación clara en su voz. «Somos menos de 1000 hombres en todos los castillos del muro. Ellos son miles, y cada uno que matamos puede levantarse de nuevo. Es imposible». Aemon fue silencioso por un largo momento. Luego habló, su voz suave pero firme. «Cuando tenía tu edad, fui a la ciudadela para forjar mi cadena de maestre. Estudié historia, las crónicas de edades pasadas, y una cosa que aprendí es esta: cada edad tiene su oscuridad. Cada generación enfrenta una prueba que parece imposible. Y sin embargo, aquí estamos. La humanidad persiste. Los hombres sobreviven, no porque sean los más fuertes o los más numerosos, sino porque se niegan a rendirse, porque incluso en la noche más oscura encienden una vela, y a veces, solo a veces, esa vela es suficiente para comenzar un fuego que ilumina el mundo». «Bonitas palabras», dijo
ejército de muertos. No, concordó Aemon, pero la esperanza sí, la determinación sí, y quizás, solo quizás, el conocimiento también. He estado pensando en las antiguas historias, en los fragmentos que sobreviven de la larga noche, y hay algo consistente en todas ellas. Los otros fueron derrotados cuando los hombres dejaron de lado sus diferencias. Los primeros hombres y los hijos del bosque, enemigos mortales, se unieron. Los reinos del sur enviaron ayuda al norte. Fue la unión, la alianza de todas las razas y pueblos, lo que cambió la marea. Los hijos del bosque están extintos, dijo Jaremi. Los reinos del sur apenas creen que existimos. Piensan que la guardia es un vertedero para criminales y bastardos. No enviarán ayuda. Entonces haremos que crean, dijo Aemon. Enviaremos cuervos a cada castillo, a cada lord, a cada rey. Les diremos lo que viene. Y si no envían ayuda, el anciano maestre sonrió, una expresión sin humor. Entonces el invierno les enseñará, porque los otros no se detendrán en el muro. Si caemos, marcharán hacia el sur y convertirán cada aldea, cada ciudad, cada reino en lo que vimos más allá del bosque, los muertos y los condenados, caminando sin fin en el frío eterno. Durante los días siguientes, el castillo negro se preparó para el asedio. Cada flecha fue contada, cada espada afilada. Los maestres trabajaron incansablemente, creando más puntas de flecha de vidriagón, aunque el suministro era desesperadamente limitado. Los pocos hombres con espadas valirias las afilaban y las cuidaban como tesoros inestimables, porque eran, y los cuervos volaron, cientos de ellos, llevando el mismo mensaje a cada rincón de los 7 reinos. Los muertos caminan, el invierno está aquí, los otros han regresado. Enviad ayuda a Pereced, pero la ayuda no llegó. Algunos cuervos nunca llegaron a su destino, perdidos en tormentas o cazados por aves de presa. Otros fueron recibidos con escepticismo o burla. Los lords del sur tenían sus propias guerras, sus propias intrigas. Un ejército de muertos liderado por demonios de hielo míticos sonaba como cuentos de viejas, no amenazas reales. Solo unos pocos respondieron. La casa Stark de Invernalia envió palabra de que movilizarían hombres, pero tomaría tiempo. Los clanes de las montañas del norte, supersticiosos y respetando las viejas costumbres, enviaron guerreros. Y de manera sorprendente, llegó un mensajero de más allá del muro, un salvaje con la bandera blanca de tregua. Era un hombre enorme, casi 2,5 metros de altura, con barba roja como el fuego y ojos azules que ardían con inteligencia feroz. Se llamaba Tormund Mata Gigantes y traía un mensaje de Menrider, el rey más allá del muro. El rey Men sabe lo que viene, dijo Tormund en la sala del Lord Comandante, rodeado de guardias desconfiados. Hemos estado huyendo de ellos durante meses, pueblos enteros de gente libre, marchando hacia el sur, buscando refugio, y ahora están aquí, en vuestra puerta. El rey Mens ofrece un trato, dejarnos pasar el muro, dejarnos entrar en vuestros reinos vacíos del norte, las tierras del Dom que nadie reclama, y lucharemos a vuestro lado contra los muertos, porque si caéis, caeremos también. Los muertos no distinguen entre arrodillados y libres. ¿Y cómo sabemos que esto no es un truco?, preguntó Serayi Cersor. ¿Que no esperáis que abramos las puertas solo para inundarnos? Tormund lo miró con algo parecido a lástima. Si quisiéramos cruzar el muro, lo habríamos hecho hace lunas. El rey Mens ha unido a todas las tribus. Somos 30,000. Podríamos tomar vuestros castillos por número puros y quisiéramos. Pero no luchamos entre nosotros mientras la verdadera amenaza espera. Los muertos no negocian, no toman prisioneros, solo matan. Y los muertos siempre ganan al final porque tienen algo que nosotros nunca tendremos. Tiempo infinito. Lord Comandante Mormont consideró esto. Era una decisión imposible. Dejar pasar a decenas de miles de salvajes más allá del muro era traicionar su juramento. Pero rechazarlo significaba perder aliados potenciales contra un enemigo que ya lo superaba en número.
Era elegir entre tradición y supervivencia. Transmite esto a tu rey Mens, dijo Mormont finalmente. Si viene en paz, si jura luchar contra los otros, consideraremos su petición, pero debe venir personalmente, debe arrodillarse ante los señores de Poniente, debe jurar lealtad. Solo entonces podrá haber paz entre nosotros. Tormund rió, un sonido profundo y retumbante. El rey Mens no se arrodilla, es por eso que es rey, pero vendrá, hablará, y juntos, quizás, tengamos una oportunidad de sobrevivir a esto. Se fue tal como llegó, desapareciendo en la noche invernal, y al día siguiente, el asedio comenzó. No fue como asedios normales, con arietes y torres de asalto. Los muertos simplemente avanzaron. Miles de ellos marcharon hacia el muro, imperturbables por las flechas que llovían desde arriba. Las flechas comunes les hacían poco, simplemente atravesaban carne muerta sin detener su avance. Solo las flechas de vidriagón eran verdaderamente efectivas y esas se agotaban rápidamente. Los muertos llegaron a la base del muro y comenzaron a trepar. Usaban sus propios cuerpos como escaleras, apilándose unos sobre otros en pirámides grotescas de carne muerta. Era horripilante de contemplar esta marea de humanidad corrupta fluyendo hacia arriba como una ola pálida y putrefacta. Aceite hirviendo, gritó Jaremi, ahora comandando una sección del muro. Derramadlo sobre ellos. Vasijas de aceite caliente fueron volcadas, cayendo en cascadas ardientes. Los espectros en llamas se desplomaron, pero otros simplemente treparon sobre sus restos ardientes. El fuego los ralentizaba, sí, pero no los detenía a todos. Algunos alcanzaban la cima del muro, donde eran recibidos por espadas y hachas. Jaremi luchó hasta que sus brazos fueron plomo y su visión borrosa de agotamiento. Mató al mismo espectro 3 veces, cortándolo solo para que se rearmara y atacara de nuevo. Finalmente, un hermano con una antorcha quemó la cosa completamente, reduciendo las cenizas que el viento dispersó. La batalla en lo alto del muro continuó durante horas. Día se convirtió en noche y la noche se volvió a día, y aún los muertos venían. Los defensores luchaban en turnos, pero incluso así, el agotamiento cobraba su precio. Hombres quedaban dormidos de pie, solo para ser despertados por gritos de alarma. Otros caían del muro, ya sea empujados por espectros o simplemente tambaleándose de cansancio. Fue en el tercer día del asedio cuando los caminantes blancos mostraron su verdadero poder. El rey de la noche mismo se acercó al muro, caminando a través del ejército de muertos como un rey entre sus súbditos. Se detuvo a la base del gran muro de hielo y simplemente lo tocó. Del efecto fue inmediato. Desde el punto de contacto, grietas comenzaron a formarse, no grietas comunes, sino venas de hielo negro que se extendían, trepando por el muro como raíces de alguna planta terrible. Y donde estas venas tocaban el hielo, lo corrompían, lo transformaban, lo convertían en algo más oscuro y siniestro. Por los 7, exclamó alguien. Está destruyendo el muro, ¿no? Dijo el maestre Aemon, que había insistido en permanecer en la cima del muro a pesar de su ceguera y edad. No lo está destruyendo, lo estás reclamando. El muro fue construido con magia antigua, magia para mantener a los otros fuera. Pero si la magia es suficientemente fuerte, puede ser revertida, vuelta contra sus creadores. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Mormont. Aemon escuchó, su cabeza inclinada como si pudiera oír cosas que otros no podían. Días, quizás una semana. Las viejas magias son fuertes y el muro ha estado de pie durante 8000 años. Pero él es paciente y cada día que pasa, su control crece. Entonces necesitamos romper el asedio antes de eso, dijo Jaremi. ¿Pero cómo? No podemos bajar y enfrentarlos. Nos superan en número 51. Fue entonces cuando llegó la ayuda de un lugar inesperado. Al cuarto día del asedio, vigías en la cima del muro reportaron una columna de humo en el horizonte sur, luego otra y otra. Ejércitos se acercaban desde el sur. El primero en llegar fue Stark,
el joven hijo del Lord de Invernalia, liderando 2000 hombres del norte. Con él venían los estandartes de las casas norteñas: Umber, Karstark, Mormont, Clave, guerreros duros que conocían el frío y no le temían. Mi padre habría venido personalmente, dijo Rab cuando fue llevado ante el Lord Comandante. Era joven, apenas entrado en su 20º año, pero sus ojos grises tenían la firmeza del hierro. Pero alguien debe gobernar Invernalia. Me envió en su lugar, con instrucciones claras. Los Stark del norte. Cuando la guardia llama, Invernalia responde. Siempre ha sido así, siempre será así. Con estos refuerzos llegó un poco de esperanza. 2000 guerreros frescos, bien armados y con provisiones. No era suficiente para ganar, pero era suficiente para resistir. Quizás también llegó Mensraider, con su ejército de salvajes. No 30.000, como había alardeado Tormund, sino cerca de 10.000. El resto había muerto o se había dispersado, víctimas del frío y los muertos. Pero 10.000 eran 10.000. La reunión entre Rab Stark, Lord Comandante Mormont y Mensraider fue tensa. Estos eran enemigos tradicionales, reunidos solo por necesidad desesperada. Los muertos no respetan fronteras, dijo Mens. Era un hombre de mediana edad, con cabello gris y ojos que habían visto demasiado. No les importa si sois señores o libres, ricos o pobres. Solo les importa que vuestros corazones latan y vuestra sangre fluya. Y cuando os tomen, os convertirán en armas contra todos los que amáis. He visto tribus enteras caer. He visto a padres matar a sus hijos con manos muertas. He visto cosas que ningún hombre debería ver. Así que dejad vuestra maldita política. Dejad vuestras fronteras y juramentos. Luchamos juntos o morimos solos. Es así de simple. Rab Stark miró al rey más allá del muro durante un largo momento. Luego asintió. Juramos luchar juntos. Pero cuando esto termine, cuando los muertos sean derrotados, habrá un recuento. No podéis simplemente invadir el norte. Si sobrevivimos a esto, respondió Mens con una sonrisa irónica, darás la bienvenida a tal problema. Pero primero, sobrevivamos. Así comenzó la más extraña de las alianzas. Guerreros del norte, hermanos de la Guardia de la Noche y salvajes del pueblo libre, unidos contra un enemigo común. Juntos sumaban quizás 14.000, contra un ejército de muertos que crecía cada día, que ahora numeraba cerca de 50.000. Planearon su estrategia durante la noche. No podían simplemente defender el muro para siempre. El rey de la noche lo estaba corrompiendo lentamente y eventualmente caería o sería controlado por los otros. Necesitaban tomar la ofensiva. Matad al rey y el ejército cae, dijo Jaremi, compartiendo lo que habían aprendido en el bosque encantado. Cada caminante blanco controla a los muertos que ha reanimado. Matad al caminante y sus espectros y el rey de la noche. Si lo que cuentan las leyendas es cierto, él es el primero, el más fuerte. Si lo matamos, quizás todos los demás caigan también. Un gran quizás, gruñó Tormund. ¿Y cómo propones alcanzarlo? Está rodeado por 50.000 muertos y docenas de los otros. Atacamos, dijo Rab Stark simplemente. Una fuerza de choque. Los mejores guerreros que tenemos, armados con vidriagón y acero valirio. Abrimos un camino directamente hacia él. Será un sacrificio, pero sí funciona. Será la carga más suicida en la historia de Poniente, terminó Mens. Pero maldita sea, estoy dentro. He vivido lo suficiente de todos modos. La decisión se tomó. A la mañana siguiente, saldrían y enfrentarían al ejército de muertos en campo abierto. Era locura, pero era la única oportunidad que tenían. Jaremi pasó esa última noche escribiendo cartas, una para su familia, si aún vivían, una para los archivos de la ciudadela, describiendo todo lo que habían aprendido sobre los otros, por si acaso futuros estudiosos necesitaran el conocimiento, y una última para nadie en particular, simplemente sus pensamientos finales. Somos el escudo que guarda los reinos de los hombres,
escribió con mano temblorosa: Y mañana ese escudo será probado como nunca antes. Si caemos, que se sepa que luchamos, que no nos rendimos, que en la noche más oscura aún encendimos nuestro fuego. El amanecer llegó demasiado pronto. La puerta del Castillo Negro se abrió y el ejército combinado del norte, la guardia y los salvajes marchó hacia afuera. 14,000 hombres contra 50,000 muertos. Pero estos 14,000 estaban vivos. Tenían corazones que latían, sangre que fluía caliente y, lo más importante, tenían esperanza. Los muertos los esperaban, inmóviles como estatuas, y entre ellos los caminantes blancos observaban con esos ojos azules terribles. Y al frente de todos, montado en su caballo muerto, el rey de la noche, Rav Stark levantó su espada. Por el norte, por los vivos, por el amanecer, por el amanecer. Rugieron los hombres y cargaron. El choque de los dos ejércitos fue como el trueno. Acero contra hielo, vida contra muerte, el fuego de la humanidad contra el frío eterno. La batalla que siguió sería cantada en canciones durante generaciones, si alguien sobrevivía para cantarlas. Jeremy luchó en el vórtice, su espada cantando un himno de muerte. A su lado luchaban hombres de todas partes, norteños y salvajes, hermanos negros y guerreros de los clanes, diferencias olvidadas en el fragor de la lucha. Vio a Tormund derribar a 3 espectros con su gran hacha. Vio a Rav Stark, apenas un hombre crecido, luchar como un lobo desatado. Vio a hombres caer y vio a otros ocupar sus lugares. La línea sostenía, pero apenas, y entonces, de las profundidades del bosque encantado, llegó algo inesperado. Figuras pequeñas, no más altas que niños, emergieron de entre los árboles. Su piel era del color de la madera de nogal, sus ojos grandes como pozos dorados. Llevaban armas de obsidiana y vestían ropa hecha de hojas y musgo. Los hijos del bosque, susurró alguien con asombro. Los hijos aún viven. Los hijos del bosque no estaban solos. Con ellos venían los lobos huargos, grandes como ponis, con inteligencia brillando en sus ojos. Y cosas más extrañas aún, árboles que caminaban, sus raíces arrancándose del suelo para pisotear espectros. Cuervos de 3 ojos que se lanzaban en picado, arrancando los ojos azules de los muertos. Una de las hijas, una anciana con rostro tan arrugado como corteza de árbol, se acercó a donde Lord Comandante Mormont luchaba. Habló en la lengua antigua, pero de alguna manera su significado era claro. Los árboles recuerdan, el pacto fue roto, pero el enemigo es el mismo. Los otros fueron nuestros enemigos antes de que fueran los vuestros. Los encerramos una vez, podemos hacerlo de nuevo, pero necesitamos el fuego, necesitamos el sacrificio, necesitamos que un corazón ofrezca voluntariamente su llama a la oscuridad. ¿Qué significa eso?, gritó Mormont, cortando a un espectro. La hija señaló hacia el rey de la noche. Él fue el primero, hace eones, cuando el mundo era joven. Fue un hombre que buscó poder sobre la muerte. Los hijos intentaron detenerlo y fallaron. Se convirtió en lo que veis ahora, pero la transformación requirió un sacrificio, su humanidad, su calor, su vida. Para deshacerla, se requiere el opuesto. Alguien debe dar voluntariamente su humanidad, su calor, su vida, pero no para el frío, sino para el fuego. Debe convertirse en llama viviente y consumirlo. Jeremy escuchó esto y supo lo que significaba. Alguien tenía que sacrificarse completamente. No solo muerte, sino transformación. Convertirse en algo más, algo que pudiera oponerse al rey de la noche en iguales términos. Yo lo haré, dijo. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo. He perdido suficientes hermanos. Déjame ser el último. Jeremy, no, comenzó Mormont. Alguien tiene que hacerlo, interrumpió Jeremy. Yo soy quien Nuemar me pidió que huyera, quien Corin ordenó que recordara. He recordado, he contado la historia. Ahora, déjame terminarla. La hija lo miró con esos ojos dorados profundos. Es un dolor que no puedes imaginar. El fuego que te
mira será más intenso que cualquier forja, más caliente que la llama de dragón. Pero si tu voluntad es fuerte, si tu corazón es verdadero, emergerás no como hombre, sino como algo más, el Señor de la luz opuesto a la oscuridad, pero solo por un momento, solo lo suficiente para hacer lo que debe hacerse. Después, no habrá después para ti. Jaremi miró a los hombres que luchaban y morían a su alrededor. Pensó en Waimar, en Edric, en Corin, en Gren, en todos los hermanos que había perdido. Pensó en las aldeas masacradas, en los niños muertos con ojos azules. Pensó en el mundo que vendría si los otros ganaban, un mundo de silencio frío, donde nada vivo permanecía. Hazlo, dijo, que mi muerte signifique algo. Los hijos del bosque formaron un círculo alrededor de él. Comenzaron a cantar en una lengua tan antigua que las piedras mismas parecían resonar con ella. El suelo bajo los pies de Jaremi comenzó a brillar, líneas de poder ardiente extendiéndose hacia afuera en patrones complejos. Podía sentir el calor creciendo, creciendo, hasta que su armadura comenzó a brillar al rojo vivo. Gritó. Oh, cómo gritó. El dolor era indescriptible. Cada nervio en su cuerpo ardiendo como si fuera empapado en aceite hirviendo. Pero no se echó atrás. Mantuvo su lugar en el centro del círculo, su voluntad de hierro manteniéndolo de pie cuando todo su ser gritaba que corriera. Y entonces algo cambió. El dolor no desapareció, pero fue integrado. Se convirtió en parte de él, parte de lo que era ahora. Abrió los ojos y vio el mundo de manera diferente. Cada ser vivo brillaba con luz cálida y dorada, y los muertos, los muertos eran vacíos, agujeros negros en el tapiz del mundo, consumiendo luz sin dar nada a cambio. Su cuerpo cambió, su carne se volvió translúcida, brillando desde dentro. Sus ojos ardían con llamas doradas, y cuando exhaló, fuego salió de su boca. Ve, dijeron los hijos del bosque, tienes minutos antes de que el fuego te consuma completamente. Úsalos bien. Jaremi dio la cosa que había sido Jaremi. Se volvió hacia el ejército de muertos y caminó hacia adelante. Cada paso dejaba huellas ardientes en la nieve. Espectros intentaron interceptarlo, pero cuando lo tocaban, se convertían en antorchas, sus cuerpos secos prendiendo como leña. Abrió un camino a través del ejército de muertos, un sendero de fuego y cenizas. Los caminantes blancos retrocedieron de él, su frío ineficaz contra este calor imposible. Y finalmente llegó al Rey de la Noche. El Rey de la Noche desmontó de su caballo muerto y caminó para encontrarlo. Eran opuestos perfectos, hielo y fuego, frío y calor, muerte y vida consumida por la vida misma. No hubo palabras. ¿Qué podría decirse? Esto era más antigua que el lenguaje, más profundo que cualquier discurso. Esto era la batalla fundamental del mundo, la entropía contra la energía, la quietud contra el movimiento, el fin contra el principio. Lucharon, y donde chocaban, el mundo mismo gemía. Cuando la lanza de hielo del Rey de la Noche golpeó el cuerpo ardiente de Jaremi, vapor explotó hacia afuera en nubes escaldantes. Cuando el puño de fuego de Jaremi conectó con el pecho del Rey de la Noche, el hielo silbó y agrietó. Jaremi podía sentir su tiempo acabándose. El fuego dentro de él crecía demasiado caliente, demasiado intenso. Pronto, simplemente explotaría como una estrella moribunda. Necesitaba terminar esto ahora. Con un grito que era parte triunfo, parte agonía, agarró al Rey de la Noche con ambas manos. El rey intentó liberarse, pero Jaremi sostenía con la fuerza de la desesperación, con el poder del fuego mismo fluyendo a través de él. Esto es por Waimar, gruñó. Su voz como el rugido de un incendio forestal. Por Edric, por Corin, por cada vida que tomaste, que te consuma el fuego. El Rey de la Noche por primera vez mostró algo en su rostro, además de fría indiferencia. Mostró miedo. Intentó retroceder, pero era demasiado tarde. El fuego de Jaremi se desbordó, fluyendo sobre y a través del Rey de la Noche. El hielo antigua se encontró con el fuego antigua, y en ese encuentro algo tuvo que ceder.
grietas aparecieron en la forma del Rey de la Noche, brillando con luz dorada desde dentro. Su grito, si el sonido que hizo podía llamarse grito, era como 1000 ventanas rompiéndose, como glaciares calvando en primavera, como el fin de una era. Y entonces explotó, no en fragmentos de hielo como los otros caminantes, sino en nada. Simplemente dejó de existir, deshaciéndose como niebla bajo el sol ardiente. El efecto fue instantáneo y absoluto. A través del campo de batalla, cada caminante blanco se hizo añicos, y sin sus amos, sin la magia que los animaba, los 50.000 espectros simplemente cayeron como marionetas con hilos cortados. Se derrumbaron en montones, convirtiéndose una vez más en lo que debían haber sido siempre: los muertos. Finalmente en paz, un silencio cayó sobre el campo de batalla. Los hombres miraban con asombro, apenas atreviendo a creer que había terminado. Pero para Jeremy no había terminado. El fuego dentro de él había cumplido su propósito, pero no podía ser apagado ahora. Estaba consumiéndolo desde dentro, quemando a través de lo que quedaba de su humanidad. Cayó de rodillas, la nieve alrededor de él fundiéndose en charcos de agua. Los supervivientes comenzaron a correr hacia él, pero los hijos del bosque los detuvieron. «Dejadlo», dijo la anciana hija con tristeza. «Su sacrificio está casi completo. No interfiráis ahora». Jeremy alzó la mirada hacia el cielo. El sol estaba saliendo, pintando las nubes de rosa y dorado. Cuán hermoso era. Cuánto tiempo había pasado desde que realmente lo había notado. «Veo el amanecer», susurró, su voz apenas audible. «Al final, veo el amanecer». Y con estas palabras, el fuego finalmente lo consumió. Ardió tan brillante que los hombres tuvieron que cubrirse los ojos. Y cuando la luz se desvaneció, no quedaba nada, ni cenizas, ni huesos, solo un círculo de tierra desnuda donde la nieve se había fundido completamente. Y en el centro, un único fragmento de obsidiana, perfectamente transparente, dentro del cual parecía bailar una llama dorada diminuta. Un corazón de fuego en una prisión de vidriagón. Lord Comandante Mormón recogió el fragmento con reverencia. «Será recordado», dijo solemnemente. «Jeremy Blackwood, el hermano que ardió. Su nombre será inscrito en los libros blancos. Su sacrificio nunca será olvidado». Los supervivientes caminaron entre los muertos, buscando camaradas caídos, ofreciendo últimas bendiciones. Miles habían muerto en la batalla, pero decenas de Miles se habían salvado. El ejército de muertos estaba deshecho. Los otros habían sido derrotados, o al menos contenidos, porque incluso mientras celebraban la victoria, los más sabios entre ellos sabían la verdad. El Rey de la Noche estaba muerto, sí, pero había existido antes. Había sido creado de la oscuridad y el frío, y mientras esas cosas existieran, siempre existía el riesgo de que pudiera ser recreado. Esta no era una victoria permanente, era simplemente ganar tiempo. Pero ese tiempo era precioso. En él, los reinos podrían prepararse. El conocimiento de los otros, de cómo combatirlos, podría ser preservado adecuadamente. Alianzas que nunca deberían haber existido entre el norte y los salvajes, entre hombres y los hijos del bosque, habían sido forjadas. Y en las noches oscuras, cuando los hombres contaban historias junto al fuego, hablaban de Jeremy Blackwood, de cómo un hombre ordinario, un hermano negro entre muchos, había hecho lo extraordinario, de cómo en la noche más oscura, él se convirtió en el amanecer. Los salvajes fueron permitidos cruzar el muro, asentándose en las tierras del Don bajo supervisión del norte. Las antiguas enemistades no desaparecieron de la noche a la mañana, pero fueron suavizadas por la memoria de luchar lado a lado. Los hijos del bosque regresaron a sus profundos bosques, pero dejaron una promesa: si los muertos se levantaran de nuevo, vendrían de nuevo también. Y el muro, aunque dañado, fue reparado. Tomó años, pero los maestres y los hijos del bosque trabajaron juntos, reentretejiendo las viejas magias, fortaleciendo las protecciones. «Sería más fuerte ahora», dijeron.
más resistente, pero todos sabían la verdad. Las paredes, no importa cuán altas, no mantenían verdaderamente a los monstruos fuera. Solo te daban tiempo para encontrar el coraje para enfrentarlos. Y en una habitación pequeña en la ciudadela, el maestre Aemon terminó de escribir su historia. La historia de la segunda larga noche, cómo llegaría a ser conocida, terminó con estas palabras: en cada edad, la oscuridad regresa, toma formas diferentes: guerra, hambruna, enfermedad, desesperación. Y en cada edad, los hombres deben elegir sucumbir a esa oscuridad o encender una luz contra ella. Harem Ibn eligió convertirse en esa luz. Literalmente, que su sacrificio nos recuerde que la oscuridad más profunda es derrotada no por un ejército, no por grandes héroes, sino por individuos ordinarios que eligen hacer cosas extraordinarias cuando se requiere. Que su fuego nunca sea olvidado. El anciano maestre pausó, puso su pluma y miró sin ver por la ventana hacia el norte distante. Aunque sus ojos estaban ciegos, imaginó que podía ver el muro, esa gran barrera de hielo, de pie vigilante contra lo que yace más allá. El invierno vendrá de nuevo, susurró para sí mismo. Siempre lo hace, pero cuando lo haga, estaremos listos, tendremos que estarlo. Y con esto cerró su libro, agregándolo a los archivos de la ciudadela, donde esperaría en polvo y silencio. Un testimonio de lo que fue y una advertencia de lo que podría venir de nuevo, porque el invierno, como había escrito, siempre regresa, pero también la primavera. Y entre el invierno y la primavera, en esa frontera incierta, donde el frío se encuentra con el calor, es donde los hombres encuentran su verdadera medida. Es donde los héroes nacen, es donde los sacrificios se hacen, es donde las historias comienzan. Y esta historia, la historia de Harem Ibn y la segunda larga noche, sería contada durante generaciones. Madres la susurrarían a sus hijos para enseñarles valentía. Guerreros la recitarían antes de la batalla para encontrar coraje. Y en las noches más frías, cuando el viento aullaba desde el norte y el hielo raspaba contra las ventanas, la gente se reunía alrededor de sus fuegos y recordaba que una vez, cuando la oscuridad amenazaba con consumir el mundo, hubo aquellos que se levantaron contra ella, que un hombre ordinario se convirtió en fuego viviente para salvar a todos, que en la noche más profunda el amanecer siempre llega, si alguien es lo suficientemente valiente como para traerlo. Y así, incluso en la oscuridad, había esperanza. Porque mientras los hombres pudieran contar estas historias, mientras pudieran recordar que la luz una vez venció a la oscuridad, tendrían la fuerza para hacerlo de nuevo cuando la necesidad volviera a surgir. El fuego arde, la guardia permanece y el amanecer, sin importar cuánto tarde, siempre llega. Siempre. Y en algún lugar, en ese espacio entre el sueño y la vigilia, donde las historias viven eternamente, Harem Ibn aún arde, una luz eterna contra la oscuridad interminable, esperando el día en que sea necesitado de nuevo. Descansa ahora, viajero, cierra tus ojos. La historia ha sido contada, y en tus sueños quizás veas el fuego brillando en la noche, recordándote que incluso en la más profunda oscuridad hay luz. Solo necesitas tener el valor de encenderla.